Capítulo 3. El hombre en la época moderna, del libro Crisis en la cabeza del autor Michel Foucault. Este capítulo se analiza cómo el pensamiento de Michel Foucault puso en crisis la forma tradicional de entender al ser humano en las ciencias humanas. A partir de su obra Las palabras y las cosas, 1966, Foucault cuestiona la base misma sobre la que se construyen estas ciencias, revelando que el hombre tal como lo pensamos hoy es en realidad una invención moderna. Michel Foucault propone que su trabajo no debe entenderse como una filosofía tradicional, sino como actos filosóficos, es decir, análisis concretos de cómo pensamos en distintas épocas. En especial, le interesa cómo cambió la forma de pensar y conocer en la modernidad. En su libro, muestra cómo que en la modernidad ocurre un cambio epistemológico, una transformación en cómo organizamos el saber. A eso se le llama acontecimiento radical. No solo es un cambio de ideas, sino una nueva forma de pensar, un nuevo suelo donde nace el conocimiento. En esta nueva episteme moderna se deja atrás la obsesión del pensamiento clásico por el orden y la representación. En su lugar, aparece la historia como una nueva forma de entender al ser humano. El pensamiento deja de ser algo fijo y atemporal y se empieza a ver como algo que cambia en el tiempo. Este autor en el libro nos pone de ejemplo El Quijote o Las Meninas de Velázquez, que muestran ese momento en el que una forma de ver el mundo llega a un límite y da paso a una nueva. Finalmente, dice que el conocimiento ya no se organiza solo por clasificar y ordenar, sino que se vuelve más complejo, más dinámico, más histórico. Este cambio abre paso a lo que hoy conocemos como ciencias humanas, pero también nos obliga a cuestionar sus bases. La biología, la economía política y la filología como a priori del hombre. La economía política. Michel Foucault analiza la economía política moderna no con el objetivo de trazar una historia lineal, sino de mostrar cómo ciertas formaciones discursivas posibilitan nuevos modos de pensamiento. En lugar de identificar etapas sucesivas, Foucault se enfoca en cómo los discursos definen lo pensable dentro de un campo del saber. Así, la economía política no es vista como una disciplina cerrada, sino como un conjunto de discursos que hacen posible pensar al ser humano de una forma particular. Uno de los autores clave en este análisis es David Ricardo. Foucault muestra que aunque Ricardo no rompe completamente con sus predecesores como Adam Smith, sí introduce una transformación profunda. El trabajo se convierte en la medida del valor, no como una constante fija, sino como el origen mismo del valor. Esta concepción vincula el trabajo con la necesidad de sobrevivir, destacando cómo la economía se convierte en una respuesta a la escasez, al hambre y a la amenaza de muerte. La actividad económica, por tanto, es inseparable de una condición humana fundamental, la finitud. Este giro permite a Foucault identificar una transición entre los siglos XVIII y XIX. Mientras el pensamiento del siglo XVIII se organizaba en torno a principios universales, el del siglo XIX se construye alrededor de la finitud natural del hombre. En este contexto, el Homo o economicus representa a un ser que se define por sus necesidades y su relación con la muerte. La economía moderna se instala entonces en un hueco antropológico. El hombre como ser finito es ahora el centro del saber y del pensamiento. Así, la economía política se articula con la antropología. Ya no hay historia económica sin una referencia al cuerpo, a la escasez y a los límites de la especie humana. El pensamiento del siglo XIX aparece como una historia marcada por la interrupción, la escasez y la amenaza permanente de la muerte, lo cual también impone límites al progreso y a la civilización. Biología. Foucault explica que así como la economía política reemplaza el análisis clásico de las riquezas, la biología sustituye a la historia natural en la episteme moderna. A partir de Cuvier, se rompe con la taxonomía clásica al considerar que lo que permite clasificar a los seres vivos es la vida misma, no solo sus características externas. Así, la vida se convierte en el principio organizador del saber biológico. Desaparece la idea de una ciencia general de la naturaleza y surge la biología como el estudio de organismos vivos definidos por combinaciones moleculares. La vida se comprende como una organización activa que se relaciona con su entorno para mantener su estructura. Además, la historia también modifica la forma de pensar de la naturaleza.
la biología moderna introduce una historicidad de la vida, es decir, la vida se entiende como un proceso histórico en sí mismo. Desde el siglo XIX, el pensamiento ya no ve la historia como una sucesión ordenada, sino como interrupciones que expresan el modo de ser histórico de las cosas y del hombre. Filología. Foucault muestra que en el dominio del lenguaje la palabra sufrió una transformación análoga. Con certeza no deja de tener un sentido y de representar algo en el espíritu de quien la utiliza o la oye, pero este papel no es ya constitutivo de la palabra en su ser mismo, en su arquitectura esencial, en aquello que le permite tomar un lugar en el interior de una frase y ligarse allí con palabras más o menos diferentes. Con lo cual constatamos que también ha habido una modificación importante para este terreno, pues la palabra ya no está vinculada a una representación, sino en la medida en que forma parte de antemano de la organización gramatical por medio de la cual define y asegura su coherencia propia. Para Foucault hay 4 segmentos teóricos que muestran cómo es que se formó la positividad de la filología. El primero se refiere a la manera en que una lengua se puede caracterizar desde su interior sin relación con otras lenguas. El segundo segmento teórico se refiere a las variaciones internas. A partir de Rags, Grimm y Bob, el lenguaje es tratado como un conjunto de elementos fonéticos. Se volvió sonoro en el siglo XIX. Comienza pues un análisis del lenguaje tratado como un conjunto de sonidos liberados de las letras que pueden transcribirlos. Para Foucault, este análisis siguió 3 líneas principales: la topología de las sonoridades de la lengua, el análisis de las condiciones que determinan el cambio de la sonoridad. Finalmente, habrá un análisis sobre las constancias de las transferencias a través de la historia. 3. De esta última forma de análisis se desprende otro segmento teórico, la teoría nueva de la radical. El lenguaje ya no es un sistema de representaciones que tiene el poder de recortar y recompensar otras representaciones. Designa en sus raíces las acciones, los estados, las voluntades más constantes, más lo que se ve. Originalmente quiere decir que lo que se hace o se padece y se termina por mostrar las cosas con el dedo es en la medida en que son el resultado, el objeto o el instrumento de esta acción. Los nombres no recortan así el cuadro completo de una representación, recortan, detienen y congelan el proceso de una acción, de tal forma que el modo del lenguaje es la acción. 4. Finalmente, encontramos el análisis de los sistemas de parentesco entre las lenguas. Para descubrir la historicidad de las lenguas ha sido necesario liberarlas de la representación, mostrando la heterogeneidad de los sistemas gramaticales. De acuerdo con Foucault, estos son los segmentos que definen la positividad de la filología en el siglo XIX. Con esta explicación concluye el análisis Foucaultiano de los trascendentales que han hecho posible la emergencia del hombre en el espacio del pensamiento.